3 y 4, dice la palabra del Señor: Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Puede tomar asiento. Nos encontramos en este salmo que es un salmo de David. Y aquí David le hace una pregunta al Señor, una pregunta que tiene una respuesta obvia. David le pregunta qué posibilidades hay de que una persona, cualquiera de nosotros, pudiéramos presentarnos frente a la presencia de Dios sin ser destruidos, sin ser destruidos. Bien, sin ser destruidos. Y él da una condición para presentarse, y la condición es si Dios mirare nuestros pecados. La respuesta a esto es entonces que nadie pudiera presentarse delante de la presencia de Dios, puesto que todos somos pecadores. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que pudiéramos presentarnos frente a Dios sin ser destruidos. Y esto sucede por dos razones. Una tiene que ver con el Señor y la otra razón tiene que ver con nosotros. La razón que tiene que ver con el Señor es que el Señor es santo y que por lo tanto Él no puede tener comunión con el pecador por cuanto sus pecados. Y la razón que tiene que ver con nosotros justamente es que nosotros somos pecadores y entonces Dios no puede tolerar nuestros pecados. También Dios, al ser perfectamente santo, también Él es perfectamente justo. Y Él entonces no puede pasar por alto, no puede simplemente hacer la vista gorda a nuestros pecados. No sé si le habrá pasado a usted alguna vez que ve una situación injusta o usted no tiene ni la autoridad ni el poder para hacer algo al respecto, para remediar esa injusticia, pero con Dios no pasa así. Dios es perfectamente justo y entonces Él va a condenar el pecado. Él va a hacer justicia. Y eso implica que el pecador tiene que sufrir un castigo eterno, consciente y eterno. Pero esta realidad que es oscura para nosotros y es sumamente perjudicial, no termina allí, porque luego el Señor dice, pero en ti hay perdón. O sea, en el Señor hay perdón. Esto, como dijimos recién, no significa que Dios va a hacer la vista gorda al pecado, porque si Dios hiciera eso, entonces se convertiría en alguien corrupto y dejaría de ser perfecto y por lo tanto dejaría de ser Dios. Entonces el Señor soluciona este problema. Él puede entonces perdonar y seguir siendo justo por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. En la cruz, Dios hizo responsable a Jesucristo de nuestros pecados. Y toda la ira de Dios que nosotros merecíamos recayó sobre su Hijo. De manera que todo aquel que pone su confianza en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo y se arrepiente de sus pecados, entonces puede disfrutar de este perdón que el Salmo menciona. El Señor entonces nos perdona, finaliza el Salmo diciendo, para que Él sea reverenciado, para que nosotros entonces, como gesto de gratitud, justamente le agradezcamos al Señor y le adoremos por este perdón inmerecido que el Señor nos ha dado. Así que en esta mañana el consejo que el Señor nos da es que miremos a Cristo. El Señor Jesucristo sí podía mantenerse de pie frente a Dios, porque Él es sin pecado. Así que aquel que sí podía mantenerse de pie frente a Dios porque es sin pecado, fue humillado para que vos y yo entonces podamos sí mantenernos de pie frente a la justicia de Dios. Y más que mantenernos de pie, abrazarnos a este Dios santo. Pasar de una condición de enemigo de Dios a reconciliarnos con este Dios perfectamente santo, todo por los méritos de Cristo. Así que cree en el Señor Jesucristo y reconcíliate con tu Señor. Amén.